recordamos esta parte, igualmente ya lo han visto en fisiología, sobre la síntesis de norepinefrina, la captación de vesículas, la liberación de neurotransmisores, la remoción de norepinefrina, y igualmente la unión del receptor y el metabolismo. Bien, acá dentro de los alfa-2 receptores igualmente considerar de que estos están también dentro de la presináptica y los alfa-1 receptores positivos. Bien, acá lo que esencial es ver. Bien, acá vamos a ver de que hay una clasificación, ustedes van a ver en fisiología, lo saben acá, igualmente farmacología, que hay una serie de estudios en relación con el acá lo vamos a focalizar en los que son clínicamente relevantes. Ya sé que muchos de ustedes tienen una memoria fantástica, ¿no? Como el que tengo yo, pero la idea es ver qué aprendo de, por ejemplo, adrenoreceptores que sean clínicamente relevantes. Clínicamente llamamos relevantes es que voy a aplicar, por ejemplo, la terapéutica o la selección de fármacos o poder explicar una reacción adversa. Entonces ustedes van a ver de que uno puede tener un amplio conocimiento sobre algo, pero la idea es ver cómo resumimos acá los conocimientos. ¿Ya? Entonces, básicamente, no sé si habrán visto la clase, asistir a la clase significa, paradójicamente, aprender menos, es más que aprender más. Aprender menos significa de que cuál es clínicamente relevante, cuál está más relacionado a terapéutica, cuál está más relacionado a una explicación, por ejemplo, en la fisiopatología de una reacción adversa. Bien, acá estamos resumiendo, por ejemplo, qué está relacionado con alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Por ejemplo, acá vamos a ver esta parte, básicamente de adrenoreceptores, y por ejemplo, ponemos acá en relación con alfa 1, vasoconstricción, incremento de la sensibilidad periférica. Acá ya vamos a explicar, por ejemplo, de que uno de los fármacos que vamos a explicar acá son alfa bloqueadores. Entonces, básicamente acá es que van a actuar básicamente a nivel de alfa 1. Vamos a ver, señalar los alfa bloqueadores que tienen efecto hipotensor. Vamos a hacerlo de forma bastante resumida, porque clínicamente se utiliza muy poco para hipertensión arterial, pero más se usa, por ejemplo, en el retorno de próstata. Indiasis igualmente porque se usa bastante en oftalmología. Igualmente acá dentro de receptores beta 1 y beta 2, por ejemplo acá ver en relación con broncodilatación en general. ¿Ya? Igualmente acá recordar algunos fármacos de los cuales no vamos a hablar. Es decir, otra de las cosas, la tendencia entonces de la clase es ver de los 30, 40 fármacos, cómo reducimos a que sean no más de 10 o 5. Ese es otro de los problemas. Igualmente, no para ustedes, en su mayoría que tienen muy buena memoria, sino para ver de la clase de beta-2 agonistas que salgan con 4 medicamentos, 3. Eso sería lo ideal. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué no el resto? Vamos a ver uno, de plano vamos a descartar algunos que ya no se fabrican. Son, desde el punto de vista de farmacología, muy interesantes, pero que no se fabrican, no se compran y por tanto no utilizamos dentro de los medicamentos usuales, ¿no? Acá está anfetamina, efedrina, todo también están considerados dentro de la farmacología del sistema simpático. Bien, esto lo vamos a pasar, acá está. ¿Ya? Entonces, estos son todos los fármacos de los cuales debemos hablar. De la pregunta, de cada uno vamos a hablar. Sobre cada reacción, de cada uno su reacción saber. De cada uno alguna característica, no es posible eso. Una de las cosas como estudiante de farmacología es la cantidad. Hay varios temores. Primero, la cantidad de nombres. Solamente aprendiendo la denominación internacional, falta nombre comercial.
ver qué medicamentos vamos a utilizar usualmente, qué medicamentos ya nos fabrican y qué medicamentos están, por ejemplo, dentro de la lista de medicamentos esenciales. Entonces, el truco que probablemente ya les han enseñado es ver cómo hago farmacología para poder captar y poder centralizar todo lo más importante. Lo primero es tener la lista de medicamentos esenciales. Bajar el MINSA o de salud, bajar y allí. Si veo antihipertensivos, si no, ahí ver qué medicamentos necesariamente debo saber todo acerca de esos medicamentos. ¿Ya? La segunda son guías de práctica clínica, si tratamos de una enfermedad, por ejemplo, y ahí ver la parte farmacológica. Y finalmente es ver de que es asistir a la clase, en qué medida, cómo ha seleccionado y cómo de tantos medicamentos los reduce. ¿Por qué? Bien, acá entonces tenemos más de 20 medicamentos aproximadamente y vamos a enseñar de qué vamos a hablar. ¿Ya? Por ejemplo, acá, y ahí está. Reducir. Una forma de reducir con medicamentos esenciales. Es decir, de todas maneras acá dentro de agonistas adrenérgicos están medicamentos esenciales. Se tendrá que hablar de epinefrina, de metilfenidato, epinefrina, dobutamina, dopamina, para lo repetido, ¿no? Bien, vamos a empezar con esta clasificación de agonistas adrenérgicos y vamos a ir tocando uno por uno y empezando a ver su farmacodinámica, farmacocinética y el uso que le damos generalmente en la práctica clínica diaria. Bien, vamos a ver agonistas adrenérgicos de acción directa. Vamos a ver dobutamina. Dobutamina o dopamina dobutamina igualmente se utiliza básicamente en unidades de cuidados intensivos cuando un paciente, por ejemplo, tiene shock séptico. Entonces, en el shock séptico lo que ocurre es que hay hipotensión arterial y todas las consecuencias que ello deriva, por ejemplo, insuficiencia renal. Entonces, la idea es ver de que el paciente por lo menos tenga una presión arterial sistólica por encima de 100. Una forma de mantenerlo es precisamente con estos medicamentos que se llaman, por ejemplo, vamos a hablar acá de dopamina. Fíjense, acá está su efecto básicamente hemodinámico, pero el efecto principal que yo debo tener en cuenta es que se logra aumentar la presión arterial. Sin embargo, también acá debemos tener en cuenta de que hay diferencias entre dopamina, norepinefrina, adrenalina. Y otro de los puntos interesantes acá es ver de que tienen efectos también vasoconstrictores, si es que se incrementa la dosis. Entonces, si es que estos medicamentos tienen efectos vasoconstrictores, lo que importa aprender farmacología es para informar al paciente que puede haber necrosis digital. Es decir, el paciente ingresa por shock séptico y ustedes, no sé si recuerdan, hace algún tiempo, los pacientes sufren, si es que es prolongado la gravedad y si se utiliza el tiempo bastante prolongado, puede producir hasta amputaciones. Pero lo que ha ocurrido más frecuentemente es necrosis digital y eso llama la atención de los familiares y piensan de que se ha hecho mal praxis. Entonces, de esta clase debe salir de que si un paciente está en shock séptico se utilizan los medicamentos que tienen acción simpática, van a permitir elevar la presión arterial, pero una de sus reacciones adversas va a ser necrosis digital y entonces allí es donde se puede empezar entre el riesgo y el beneficio. Entonces, la información al paciente, todos los nombres de los inotrópicos, dopamina, dobutamina, norepinefrina y epinefrina. ¿Ya? Entonces, fíjense acá el rango de dosis, los receptores a los cuales son más sensibles, básicamente acá, por ejemplo, alfa 1, dopamina,
norepinefrina, y también a nivel, por ejemplo, de receptores beta 1. Es importante ahí por acá, estamos señalando esto, ¿no? El hecho de que tenga una alta sensibilidad, por ejemplo, para alfa 1 hace que la posibilidad de isquemia tisular sea mucho más frecuente, especialmente cuando las dosis son altas. Bien, acá está la forma que se utiliza, eso lo van a ver mejor que ustedes van a tener la primera conmoción que van a llevar terapéutica. Pero en todo caso, igualmente acá está cuando se utiliza el shock, básicamente shock set, ¿no? Comenzando con norepinefrina y viendo de que esto pueda lograrse el objetivo principal, que es normalizar la presión arterial por menos o y mantener la iglesia, que es otra forma de evaluar la eficacia de lo que estamos utilizando. Bien, ahora dentro de esta clasificación vamos a hablar de igualmente los de acción directa, los selectivos y de terbutaline. Básicamente, pues acá vamos a hablar sobre broncodilatadores. ¿Ya? Broncodilatadores. Acá va a ser rápido. Un paciente con asma, ¿qué es lo que hacemos para romper el broncoespasmo? Básicamente acá vemos de que podemos darle algo que estimule la voz. Sí, parasimpático lítico o un simpático mimético. Parasimpático lítico o parasimpático mimético para hacer broncodilatación. De que también se puede lograr de otra manera, dar un antimuscarínico. Eso también tiene una acción broncodilatadora. La idea es romper el broncoespasmo, ¿no? Acá está en cobertura lisa, podemos dar un antimuscarínico y también podemos dar un beta 2 agonista o un parasimpático o un simpático mimético. Esos son los puntos también que a veces uno empieza a reconocer los sinónimos, ¿no? Creo que ya lo van a hacer con más facilidad a medida que van las clases. Es decir, agonistas simpáticos o beta 2 agonistas, por ejemplo acá y acá. Muy bien, acá por ejemplo dentro de esos medicamentos que damos para asma es lo que ustedes probablemente ya conocen, por ejemplo, salbutamol, ¿no? Salbutamol es un beta 2 agonista, es un broncodilatador beta 2 agonista. Entonces su mecanismo de acción es estimular los receptores beta 2 a nivel de musculatura lisa, ¿no? Entonces acá finalmente acá vamos a ver entonces el grupo de los beta 2 agonistas. Su mecanismo de acción es realmente actuar a nivel de estos receptores y finalmente lograr la broncodilatación actuando a nivel de musculatura lisa de los bronquios, ¿no? Igualmente, cuando hacemos historia de los fármacos, todo igualmente se empieza a hablar bastante y eso es tremendamente aburrido para ustedes. Entonces, la idea de saber historia de cada uno de los fármacos y acá historia de los beta 2 agonistas es ver también, tratar de seleccionar, también que todo el objetivo es que hay muchos beta 2 agonistas. ¿Cómo hago para ver cómo ha hecho Salud comienza para escoger salbutamol? Sabiendo que hay otros, ¿no? Entonces, y que uno de los nombres que debo llevar entonces en el seminario es salbutamol o albuterol. Acá en el país se conoce como salbutamol. Exámenes internacionales es albuterol. Entonces, bien, entonces hablaban de historia. ¿Para qué historia? Simplemente para, una de las cosas, saber esto, de que algunos componentes de medicina herbaria tienen en su componente de los agonistas. Hasta ahí creo que es importante que ustedes lo sepan, no solamente para el examen, sino para informar al paciente. Otro de los puntos acá igualmente es de las clases acá, qué cosa debo informar al paciente para evitar que el paciente me demande. Asistir a clases significa ver en qué puedo fallar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá,
Si uno dice, no, pero está siguiendo medicina herbal, es decir, que eso le hace que su asma, señora o señor, fíjese, porque la medicina herbal sí tiene beta-2 agonistas. Lo que le estoy dando es salbutamol en dosis de microgramos. Acá la medicina herbal necesita más, por decirlo, más dosis, y por lo tanto la dosis de su acción broncodilatadora es mucho más grande, y por lo tanto la respuesta no es necesario que usted agregue medicina herbal a su paciente con asma, pues no están hablando en contra de medicina herbal, no lo están explicando. Entonces, eso es en el cuadro de la explica de dónde nace. Igualmente veo en el cuadro de historia de que nos va a hablar toda la clase sobre salbutamol. ¿Está salbutamol acá? No está. Salbuterol. Bien. Y yo quería saber algo de los beta-2 agonistas de acción prolongada, los últimos. Porque no me ha hablado nada. Y no está en salud. La historia sirve entonces para decir cuáles son los más seguros y cuáles son el costo-beneficio los más adecuados. Por eso se ha seleccionado. Por ejemplo, acá empieza con salbutamol. Acá en salbutamol. Pero también hay fenoterol. Si ustedes van a Estados Unidos o en Europa, hay fenoterol. Pueden usar fenoterol, no hay problema. Lo que pasaba es que antes se trató salbutamol por cuestiones históricas, ¿no? Fenoterol en algún momento hace muchos años, cuando aparecieron, se asoció a muerte súbita. Era en aleatoria, pero actualmente eso no sucede. ¿Por qué? Porque se logró una dosis óptima. Entonces, en este momento no hay ningún problema y por cuestión histórica acá lo han seleccionado a salbutamol. Igualmente es interesante de ver de que los medicamentos beta-2 agonistas también pueden seleccionarse por su tiempo de acción. Hay de acción prolongada y acción corta. Entonces, ustedes van a ver de que es importante esta selección de estos hechos de salida. Acción corta, acción prolongada y acción ultra prolongada. Entonces, por ejemplo acá, no se puede uno saber que la clase de medicamento, toda la clasificación, y llegar al internado y decir qué importancia fue la selección, la forma de clasificar los medicamentos. ¿Qué mal en este momento? Entonces, acá, por ejemplo, dentro de la clasificación, los de acción corta se utilizan en asma aguda. O sea, esta clasificación es sirve. Algo dirán, no, pero ¿por qué no hacemos una clasificación química? O bioquímica o de acuerdo al compuesto. Clasificación muy interesante. Pero frente al paciente no me sirve. No es que la clasificación no sirva, sino que frente al paciente no me sirve. Esta clasificación sí. Es decir, acción corta, asma aguda. Y la administración es prerenal, es decir, TRN cuando hay broncoconstricción y después se suspende. Acción prolongada y ultra prolongada en prevención de asma. No se dan asma aguda, a pesar, fíjense, que son beta-2 agonistas. Es decir, tienen la misma acción broncodilatadora, estamos todos de acuerdo, pero es acción corta, prolongada y ultra prolongada, pero solo la acción corta se da en esta aguda, el resto se da para prevención. O sea, esta es una clasificación bien útil, muy útil, ¿no? Acá está salbuterol con oterol, en su libro de 1 van a encontrar otras más, hay más de 7. Lo que utilizamos acá es en esa luz salmeterol y en la aplicación con oterol, en Jaís. ¿Ya? Y la reacción ultraprolongada y del lateral, hay el oterol, el albuterol, no vamos a hablar y algunos se van a mostrar, ¿por qué no hablamos? Pues, eso es lo último, porque la indicación, digamos, es la misma. Entonces, ¿para qué necesitas el anterol? No es que no lo necesites, tampoco no estoy diciendo que no compre y que olvides eso, no, simplemente si es que tienes albuterol con lateral dentro de los medicamentos, está en la lista que estás, puedes prescribir
Habrá excepciones, es decir, un porcentaje, y que probablemente el neumólogo, con casos muy específicos, especialmente de asma intrínseca, en la cual la respuesta es mucho, o las infecciones son más frecuentes, podrán seleccionar este tipo de mutación lombar. Entonces, hemos visto de que estas dos se dan en asma como prevención, no en asma aguda. Y que acá es almeterol y formoterol. Bien, entonces esta clasificación nos sirve. Es bastante interesante. Traten de ver, además de las clasificaciones que se le da, van a haber otros tipos de clasificaciones. Siempre pregunten o puedan recordar aquellas que es posible que puedan servir. Otra cosa es que también altera dentro de estas clases de farmacología es saber cuántos microgramos. Si te van a preguntar cuántos microgramos tiene la tableta, es difícil. Yo no creo que alguien pregunte eso, ¿ya? Pero sí podían preguntar si está relacionado con una reacción alérgica. Pero lo que importa saber es que la dosis de salbutamol y de los beta-2 agonistas de acción corta, los SABAs, es un SABA, salbutamol es un SABA, también es una jerga, es en dosis de microgramos, es parecido al paciente. Inhalatorio es en dosis de microgramos. Hasta unos 10 años salbutamol existía en tabletas. Los adultos mayores no decían no. Es decir, había un temor y la palabra no lo da. Pero saber qué es en microgramos, eso tiene que saberse. Se olviden que es en microgramos, pero no pueden decir que es en miligramos. Entonces, alguna pregunta que alguno de ustedes les diga dentro de las respuestas que están preguntando en microgramos, y bueno, yo no voy a recordar pues cuántos microgramos es, ¿no? Voy a contestar y decir, esa pregunta es excesiva, ¿no? Pero si en esa pregunta se ve que hay todo el miligramo que hay 1 microgramos, es eso. La idea es ver de qué es microgramos y la dosis inhalatoria es bastante baja. Eso es lo importante, ¿ya? Bueno, dentro de esta lámina. Bien, acá sobre su efecto, tipo de broncohidratación, 30 minutos, duración 3 a 4 horas, y la comparación, pues, que es en realidad 2 miligramos de oral, son equivalentes a 200 microgramos, eso es con la vía oral, ¿ya? Con la vía oral. Ahora, quizás un poco irrelevante, pero es interesante de enfatizar de que es dosis de microgramos. Y la indicación es asma bronquial y también enfermedad pulmonar obstructiva crónica por el componente broncoconstrictor, y esto es un broncodilatador, básicamente. Y acá debería ser asma bronquial aguda. Beta-2 agonistas de acción corta. Un SABA se utiliza en asma aguda. Bien, acá unas precauciones, hipertiroidismo, todo lo que se relaciona con el efecto taquicardizante, por ejemplo, pero realmente la dosis que es en microgramos muy rara vez llegan como para poder hacer el efecto taquicardizante. También el efecto taquicardizante está relacionado precisamente con la celeridad del ortopán, que es lo que estamos tratando. La interacción con otros medicamentos o con interacción fármaco-alimento es bastante limitada, pero hay que ver todo lo que pueda tener, por ejemplo, cafeína o todos los otros que tengan componentes simpáticos y médicos. Bien. Sigamos. Veamos beta-2 agonistas de acción prolongada. Hemos dicho, los LABAs es para prevención. Un LABA es para prevención de asma, no se da en asma aguda. Un SABA es para asma aguda y un LABA es para prevención. Sí. Vamos a hablar de salmeterol. Y otro de los puntos que ya están probablemente ya captados es que acá se habla del modelo del grupo farmacológico, es otro truco. No me puedo saber todos los medicamentos, sabe de cada uno su farmacocinética carbohidrato, pero sí puedo tener el principal. El principal, porque está en salud. Cada vez que hablamos de eso, algunos piensan, pero y voy a estar fuera, muchos de ustedes, casi la mayoría probablemente van a ir fuera. Más o menos es el mismo patrón. Es decir, lo que deben preguntar es
que guana, que sabay, eso es. Que lavar, eso es ilícito. ¿Ya? Más o menos es el mismo razonamiento. Acá hay salmeterol. Entonces, por eso que vamos a ver salmeterol. Más o menos el prototipo del que se habla, el resto de la clase tiene aproximadamente la misma farmacocinética, la farmacodinámica y probablemente la misma reacción. Y también esto en terapia de mantenimiento. No es en agudo. No usar en agudo. Quiere decir, cuando un paciente está en monoespasmo y entra por estatus asmático de emergencia, va a estar con nebulizaciones con salbutamol. Ya no se extrae, sino gotas que se nebulizan en 15 mililitros de por mil y con eso se nebuliza. Y después al alta sale con un corticoide inhalatorio más un LABA. Pero durante la hospitalización nunca le han dado un LABA. Toda la reacción, a ver, esta reacción igualmente igual con los SARS. Interesante que cuando se asocia con corticoides, un LABA tiene una sinergia y es mucho mejor. De hecho, un LABA en el Perú está combinado con un corticoide inhalatorio. Por ejemplo, el seguro con el corticazol. Entonces, no puede haber salmeterol, no hay. ¿Ya? Entonces, un LABA está siempre con un corticoide inhalatorio. Decimos corticoide inhalatorio porque hay muchos corticoides inhalatorios de esta combinación. Pero en esta lo es fluticasol. Bien, acá está, igualmente la dosis siempre es 5 gramos. Acá, a pesar de su duración, más o menos cada 12 horas, ¿ya? Sangre que en todo caso será LABA más corticoide inhalatorio, que se da, el modo real es este, cada 12 horas, ¿no? 1 o 2 puntos. Entonces, fíjense, esta es una clasificación pensante. Entonces, para explicar a los pacientes asmáticos, decimos que esta es una clasificación, ¿no? Hay medicamentos controladores y medicamentos aliviadores. Es una forma de clasificar también. Un medicamento aliviador alivia el broncoespasmo. Este salbutamol es para que alivie el broncoespasmo. Usted tiene broncoespasmo, condicional sin nada, pero no todos los días. ¿Por qué? Porque condiciona tolerancia, no se olvide. Es otro punto. No es que va todos los días. Creo que muchos de ustedes, algunos tienen parientes que son asmáticos, ya lo saben. Y otros medicamentos son los controladores para prevenir. Y este inhalador tiene salmeterol más fluticasona, o sea, un LABA más corticoide inhalatorio, controla, o sea, previene. A veces, repito esto varias veces, uno asiste a clases y acepta el examen, pero básicamente es para ver cómo explico al paciente. No se olvide, uno va a clases para ver cómo hago la verbalización para que el paciente me entienda. Por eso es que el paso 3 para el UCME es el paciente simulado. Y es el examen fundamental para trabajar ahí. Alguna vez en el país tendrá que hacer eso. ¿Quieres ser primero? Paso 3. Hay un paciente simulado, hace de entender. Entonces, fíjense, son cuestiones muy básicas acá de cómo hablas. Por ejemplo, vas a explicar cómo los medicamentos broncodilatadores, tendrás que decir, este es un controlador, prevención, y este es un aliviador. No estás inventando una forma de verbalizar al paciente, sino esto existe ya. Eso es lo que quieres, es lo que está en el examen. Uno verbalizado para el aliviador. Entonces, eso también se aprende, ¿no?
Pues antes, bueno, siempre se ha dejado a que cada uno desarrolle su propia forma de verbalizar. En realidad, esto se tiene que aprender y que bien que hayan dado el curso de terapéutica. De esto, igualmente, sobre cómo se distribuye a nivel, una vez inhalado, fíjense, 10 a 15% vamos a entrar con eso es suficiente, y más bien la partícula que se queda en la boca se absorbe y esa tiene reacción a veces. Entonces la idea es la utilidad de la aerocámara, eso también es explicado. Muchas de las cosas que estoy explicando ustedes las saben, pero la idea es prevalecer para explicar al paciente. Algunos dirán, no, mi nivel es tan alto que no requieren sus profesores. Para los que están al nivel mío, pero ya. Yo necesito esa explicación, pues, necesito que explique de esa manera, ¿no? La aerocámara, señorita, señora, es para que las microgotas, ¿no? Las microgotas de salbutamol, las grandes gotas se quedan en la aerocámara, porque esta no funciona, porque esto no va a ir al pulmón, y pocas se quedan en el de la boca. No funciona esto, en el paro. Las microgotas entre más o menos entre 2 y 5 micras, esas son las que funcionan, fisiológicas. Y esto entonces uno tiene que tomar en cuenta de que esa es la función de la aerocámara. Ahí está. Entonces, ahora, lo que les decía, ¿no? Se van a encontrar formoterol está con budinosida y salmeterol está con picazol. Eso contiene, entonces no encontramos salmeterol. ¿Ya? Por supuesto que en algunos lugares sí hay para el país, pero en realidad la utilidad en general es cuando está combinado, ¿ya? Porque los dos tienen acción cinética, prevenir asma. No se olviden las guías de práctica clínica, acá, esto lo reforzarán en terapéutica, saben acá dónde estoy, es farmacología, pero acá dice un aliviador del libro que tiene un SABA más un corticoide en cualquier momento cuando hay broncoespasmo. Es eso. No se olviden. Entonces, farmacología, uno debe conocer la guía de práctica clínica que se va a desarrollar después de terapéutica, pero debe conocer. Cada vez que ustedes hablen y dicen, bueno, según la guía de práctica del 2023, 90 pacientes del 2024, pero en adelante siempre se considera que el paciente con asma debe tener como el medicamento cada vez que hay broncoespasmo a un salbutamol, a un SABA, mejor dicho. Dice SABA, no dice salbutamol. Es interesante, ¿ya? No se olvide, guía de práctica clínica es la única defensa contra maltrato. No es el mejor abogado. Su historia clínica, ahora es electrónica y guía de práctica. Escriben y está, no hay más. Y lo que falta, hay un punto allí, es que aquí ya se está explicado, ¿no? Si el paciente lo ha entendido, eso es un punto que está en acá. Bien. Los no selectivos vamos a hablar solamente de epinefrina y algunos medicamentos que se utilizan, por ejemplo, en rinitis, pero son sintomáticos. Acá hablaremos básicamente de la adrenalina. Que es la carta de resumen. La práctica se ve potente. Edema, Está potente, la yo te dije. broncoconstricción. Son 8 tareas. Acá igualmente. Y 4 informes. 2 opciones de caso clínico y 2 que pueden ser secundarios muy figurativos. Pero oftalmología, como agente inmediato. La posibilidad de que tenga reacciones sistémicas es muy raro. La bioprioridad es muy baja, pero se usa como inmediatos. Hay una serie de estos agonistas adrenérgicos que tienen esta acción, ¿ya? Básicamente en epinefrina. Creo que esto acá, bien.
Edelina, bueno, ya lo he visto, las alertas, desde muchísimos años siempre se va de identificar. Ahora esta reacción indirecta, bueno, acá estamos viendo sobre identificabilidad, ¿ya? Que básicamente está dentro de la terapéutica del síndrome de atención o hiperactividad. También con hiperactividad, la indicación está acá con identificabilidad. El nivel de recaptación de catecolaminas hace que se acumulen y mejoran el síndrome de trastorno por actividad. No es un metamilético, Recaptación. podría causar otro tipo de acción a nivel de la conducta de los niños, pero tiene esta indicación y que por lo menos aquí en la práctica clínica lo considero dentro de esta terapia. Bien. Acá entonces están los fármacos que en síntesis uno tiene que recordar en toda la clase, ¿no? Salbutamol, ahí está, fíjense, en frasco hay en inhalador, pero también hay en gotas. Igualmente acá hay salmeterol y después van a hablar de volumetropio, que es otra clase. ¿Ya? Es interesante ello que tengamos el de decir pocos medicamentos. A veces estos tipos de resúmenes uno quiere más complejidad. No. Bien, tan fácil. Bien. Pero a veces, por ejemplo, hace más o menos antes de la pandemia, había fenoterol en salud. Fenoterol, entonces es una indicación, es la misma que salbutamol. Pero fenoterol básicamente había en frasco y se daba en nebulizaciones. Entonces, cuando la persona, cuando es salud dejó de comprar fenoterol, se armó un escándalo. ¿Y ahora con qué vamos a hacer nebulización? No, pero hay salbutamol en gota. No, siempre hemos utilizado fenoterol. Ese tipo de cosas me llama la atención de que convencer a las personas de que están en toda la vida de práctica, utiliza el salbutamol. Aquí se sacaron comunicados diciendo los demás saben que protesta porque se haya eliminado y ya no hay fenoterol en salud. A ustedes les parecerá en este momento que sí, ¿cómo se ocurre? Pero si el salbutamol se utiliza de la misma manera, ¿cuál es el problema? Eso porque está estudiando farmacología. Entonces, este tipo de cosas que parecen demasiado sencillas a veces tienen repercusiones muy grandes cuando no recordamos. Bien, entonces, un hecho en el cual, bien, veamos acá, hemos visto todo lo que eran los listas adrenérgicos, el resumen. Se define por mediático, metilfenidato y síndrome de déficit de atención, dopamina, norepinefrina, dopamina, muy bien, gracias.